Seguimos acá en nuestra entrevista con Adriana Capote, especialista en proyectos de infraestructura, especialmente en lo que es la parte eléctrica, parte de energías renovables. Mm. Adriana, en la sesión anterior hablamos de las duraciones y Sí, dejaste señor. una gran cantidad de puntos interesantísimos de cuidados que se deben tener, que está en nuestra Mm. entrevista en esta sección. Sin embargo, ahorita vamos a hablar del tema de los riesgos. Me mencionaste que querías conversar el tema de los riesgos. Adelante, Adriana. Cuéntanos. Efectivamente. Bueno, esta es una cosa que en los proyectos de energía renovable no se suele tomar, o a ver, o por lo menos en mi experiencia es lo que lo que me ha tocado vivir. Yo creo que es una parte que no se toma suficientemente en serio. O sea, no hay un registro de riesgos por escrito desde el principio de los proyectos. Entonces, ¿qué pasa? Como el proceso no se hace adecuadamente, porque lo que yo te decía, nunca se puede comparar a nivel de presupuesto lo que representa un proyecto renovable de lo que representa un proyecto de energía convencional. O sea, los proyectos de energía renovable son proyectos baratos, porque son para energía barata, ¿vale? O sea, sí que tienen un coste, por supuesto, pero que suele ser asumible en comparación con lo que vas a ganar y cómo vas a recuperar la inversión, etcétera, ¿vale? Porque además son proyectos, la energía renovable tiene el tema de que son proyectos que tienen como una fecha de caducidad. Ese tema todavía no está suficientemente claro porque no ha empezado a llegar el momento en que las plantas tengan que desmontarse. Más bien se están haciendo proyectos como de recuperación y tal, pero todas las plantas de renovables que han sido instaladas siempre se piensa que son para un periodo de entre 25 y 30 años, ¿vale? Entonces que a ver, tú, claro que es mucho tiempo, pero a nivel de lo que es infraestructura eléctrica es un tiempo muy corto. Nuestras subestaciones en Venezuela se planificaban para ver siempre. Entonces, claro, y ahí están Así mismo. resistiendo. O sea, Así tenemos es. unas subestaciones que son una maravilla. Así es. Entonces, claro, el tema es que esto es un poco diferente en ese sentido. Entonces, claro, al ser así diferente, pues hay una enorme cantidad de riesgos que tú te puedes dar el lujo de asumir. Porque digamos que puedes decir, mira, no importa, pase lo que pase, yo puedo responder. Porque el proyecto va bien de presupuesto. O porque el proyecto al final no va a ser tan caro. O porque el proyecto, bueno, por la razón que tú quieras. Pero ¿qué pasa? Que eso nos trae a un problema, que es que los riesgos no se identifican bien. Y los que se identifican normalmente no ha servido para nada identificarlos. Porque no has pensado previamente una estrategia para resolver aquello que se te pueda presentar. Entonces, ¿cuál es la lección aprendida aquí? A ver, yo te voy a contar una experiencia, esto es absolutamente real, ¿vale? ¿Qué sucede? Cuando tú vienes con tu energía renovable actualmente, que es una energía, digamos que limpia, esa energía limpia también tiene una afección sobre el terreno, porque tú tienes que instalar unas estructuras, tienes que colocar unos paneles y esa tierra que tú vas a utilizar para una instalación fotovoltaica o que vas a utilizar para montar un aerogenerador, pues es una tierra que el tiempo en que esté esa infraestructura funcionando pues debería ser para eso. Sí es verdad que hoy en día se están intentando cosas de la agrivoltaica y tal, Ajá, algo sí pero estuve viendo. eso todavía no está muy enfocado y cuando tú quieres hacer una producción de energía, como dicen aquí los españoles, a lo bestia, pues tú tienes que centrarte en que el objetivo principal de tu planta pues es precisamente ese, la producción de energía. Entonces tú vas a intervenir el terreno para la producción de energía. Entonces, ¿qué pasa? Hoy por hoy es muy difícil encontrar tierra virgen. O sea, normalmente tú vas a llegar a tierras que están siendo utilizadas para cultivo, que tienen unos caminos que la gente usa para normalmente para llevar sus cosas, que de repente tienen un paso por donde van los caballos o tienen un ganado o lo que sea, ¿vale? Son, por ejemplo, parques turísticos, sitios que se rentan para hacer una feria, o sea, en fin, que tú vas a intervenir tierras y tienes que mentalizarte que vas a intervenir tierras que han tenido un uso previo, independientemente del que haya sido, como si era una montaña que la gente iba a caminarla o a pasearla. O sea, son tierras con un uso previo. Entonces, la primera cosa que tú tienes que pensar cuando estás en un proyecto de este tipo es
¿cómo hago yo para intervenir el sitio donde tengo que instalar mi planta lo menos posible? Entonces, y eso solo lo puedes ver si te pones a identificar riesgos y empiezas a decir, bueno, a ver, en esta tierra, ¿qué pasaba? Bueno, pues aquí se cultivaba. Vale, pues esta gente podrá cultivar, a lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Querrá seguir cultivando? A lo mejor sí, a lo mejor no. Bueno, pues si quiere seguir cultivando, pues le podemos dejar este espacio. O si es necesario que esto siga productivo, pues entonces tendremos que hacer este tipo de cosas. O sea, y esas estrategias irlas montando en tu registro de riesgos para calcular el coste, Arnaldo, porque tú puedes tener, y aquí viene nuevamente el aprendizaje con dolor, un proyecto renovable que se equipare en coste a todo lo que has tenido que pagar para resarcir tu intervención. Entonces, a lo mejor has tenido que pagar caminos y además construir unos nuevos. A lo mejor has tenido que pagar tierras y a lo mejor comprar unas nuevas. A lo mejor has tenido que demoler una casa y montar otra. Y cuando tú te pones a hacer suma de todo esto, que además lo vas haciendo sobre la marcha, por lo que te contaba en la sección anterior, de que planificas hacia atrás sin ver nada más que lo que tienes que hacer, te quedas y dices, bueno, pues a lo mejor el proyecto perdió la rentabilidad. O sea, eso es algo difícil que pase, ¿sabes lo que te digo? Pero es que te puede ocurrir. Y aparte de eso, con los respectivos impactos que todos estos riesgos tienen en, sobre todo, tu imagen social, o sea, tu licencia social para operar como empresa. Porque tú puedes ser la empresa más maravillosa que tú quieras y tener toda la experiencia que tú quieras y la mejor intención. Pero si tú vas a intervenir la tierra de una persona y a esa tierra se le tiene cariño o esa tierra se trabaja o lo que sea, esa persona te va a vetar. Y donde vea tu logo, pues no va a querer ni saber que existes. Y eso luego con el tiempo te puede ir trayendo problemas porque, y este es otro punto, los proyectos de energía renovable no podrían ser rentables si los terrenos se compraran todos. Entonces los terrenos, Arnaldo, se alquilan para toda la vida del proyecto. Entonces tú lo menos que necesitas es en el momento que te toque una renovación, que te digan, bueno, pues ahora ya no te quiero aquí. Entonces, mi punto es, aquí, ¿cómo intenté ordenarlo cuando hablé contigo? Pues a ver, lo primero es ver qué información tengo y de qué calidad es. O sea, ¿qué información tengo? Bueno, pues tengo información de la gente de la zona, tengo información de qué vive ese municipio, tengo información de cómo funciona allí los servicios, en fin. Ver de esa información cuál es relevante para tu proyecto. Ah, mira, pues sé que esta gente tiene estos caminos por aquí porque dan paseos turísticos, España que vive tanto el turismo, vale por esta zona, no sé qué. Entonces, toda esa información, primero, tamizarla. Decir, bueno, pues de toda esta información la más importante es esta. Y de esa información sacar unos riesgos, no con demasiada descripción, porque como tú y yo sabemos, cada vez que tú describes algo mucho, ya no es probable. Lo probable es lo menos descrito. Entonces, sacar unos riesgos a nivel global y además especificar unas estrategias. Porque hay que entender, y esto yo creo que tenemos que intentar mentalizarnos todos, que no hacer nada también es una decisión y es un riesgo. Entonces, si tú dices, bueno, pues no hago nada, pues tu riesgo es de no hacer nada. Y eso te puede costar, pues, lo que te cueste. Y bueno, para mí eso es un poco el aprendizaje de este punto. Y de la experiencia que te dije que te iba a contar, que te traes hasta acá sin decirte, es justamente una comunidad de gente que tiene unos caminos que usa normalmente para sus actividades en unos terrenos, y esos caminos han tenido que ser intervenidos o desaparecidos para instalar una planta. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora estas personas pues no están nada contentas con esa situación porque preferían sus caminos a los nuevos. Entonces, a lo mejor ahora, después de tanto lío, pues vas a tener que echar para atrás un montón de tiempo del proyecto, una serie de decisiones que ya has tomado para volver a diseñar, dejando algo cuya decisión más fácil habría sido, eso está bien, eso lo quieren, no lo toques y planifica otras cosas. Sabes que es un poco eso. Así es. No, y quiero de eso que acabas de comentar, hay tres cosas que muy importantes, ¿no? Que quiero rescatar. Esto que me estás diciendo tiene que ver mucho con el tema también del análisis de los interesados, los stakeholders del proyecto, porque
Muchas veces se cree, a ver, ¿quiénes son? Y eso es importante, o sea, tener esa claridad y esa visión 360 de todo el proyecto, porque los interesados, volvemos al ejemplo, tengo un PPA, un Power Purchase Agreement, entonces tengo el cliente, bien, tengo los contratos con el contratista, ajá, otro interesado, el dueño del terreno, el que le va a alquilar la tierra, ajá, bien, el banco que me va a poner la plata, bien, pero resulta que por ahí hay una gente que pesca, no sé, no, pesca o todos los marzos hay una fiesta y es la fiesta no sé, de lo que sea. Entonces, ahí vas a tener un problema. Y vas a tener un problema y es muy importante que hoy en día se habla mucho, ¿no? En el tema de las redes sociales, con todo el tema de la inclusión y las empresas cada vez más inclusivas y todas las cosas. Pero a ver, dijiste una frase que me encantó. Licencia social. Licencia social. Usted puede tener todos los permisos. No, que yo tengo el permiso del gobierno para intervenir la tierra, tienes el contrato, tienes el préstamo, está bien. Pero te pregunto, ¿tienes licencia social? Y la licencia social, tú tienes que construirte con tus relaciones con todas las personas que están a tu alrededor, con todas las comunidades, ya sea indígenas, personas, lo que sea. Lo que sea, es así. Es un tema muy importante y que afecta, y eso va a afectar, dijiste, algo me llamó la atención también, muy importante. Entonces, no lo incluiste en tu planificación, no tomaste esa decisión, entonces tienes que improvisar, porque decidiste no hacer caso omiso, improvisa, alargas el tiempo del proyecto, entramos en el primer punto, Adriana, de las duraciones del proyecto, porque no lo estimaste, no lo tomaste en cuenta, ¿ves? No lo tomaste en cuenta, entonces te enrollaste con el banco, con el cliente que te puede pechar, te penaliza, el banco, o sea, es todo un conjunto de cosas. Y hay que tener mucho, yo creo que en la gerencia del proyecto, nosotros, porque somos este mundo, tenemos que tener mucho locus de control interno, ¿sabes? De no echar tanto la culpa hacia afuera. No, lo que pasa es que, lo que pasa no, lo que pasa es nada. Vamos hacia adentro. ¿Qué no hice? ¿Qué dejé de hacer? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice bien? ¿Qué hice bien para repetirlo o mejorarlo? ¿Y qué hice mal para no hacerlo? Por Dios, no seguir en esto, porque tenemos que aprender. Bueno, de hecho, por eso el programa, la lección aprendida. De verdad Tal que sí. cual. De verdad que sí. Buenísimo, excelente. Me encantó este punto de los riesgos. Muy, pero muy importante ese tema. Los interesados. Y dijiste que tuviste esa experiencia, ¿no? Con unos caminos. Una persona Con unos caminos, tal cual. Sí, sí, a ver, un interesado no identificado, Arnaldo, es un riesgo. Con lo cual, eso, o sea, una de las cosas que ya te puedes apuntar directamente en tu registro de riesgo sin haber hecho nada es un interesado no identificado. ¡Pum! Así es. Porque tienes que tener una reserva, previsión, provisión, como lo quieras llamar, para atender ese problema en caso de que se te presente. O sea, eso es, ya te digo, es importantísimo. Así es. Y me encantó esa frase. Interesado, no identificado, es igual a riesgo. Es un riesgo. Exactamente. Y puede costar muchísimo y puede cambiarte todo, ¿no? En lo particular me estoy recordando una experiencia, pero no tiene que ver con paneles solares ni nada de esto, sino era una residencia que, bueno, nos contrataron para hacer los trabajos allá, ok, dale, vas en horario tal, ok, chévere. Cuando llegamos al sitio, lo primero que tuvimos fue con el problema con la gente de condominio de los edificios que estaban alrededor. Mire, hermanito, usted no va a construir esa hora. No, porque ¿qué pasa? La gente quiere descansar y tú vas a con... No, te has equivocado, hermano. Usted tiene tal hora a tal hora. Y es ese punto ya ese ritmo que puedes avanzar. ¿Ves? Y ya eso te cambia los tiempos. Si tienes un overhead, un costo fijo muy fuerte, castiga más el proyecto. Bueno, cualquier cantidad de cosas, ¿no? Interesantísimo. Excelente. ¿Algún punto adicional que quieras agregar en el tema de los riesgos, Adriana? Bueno, yo creo que no, porque ya te lo dije ahora al final, pero, o sea, en lo que yo rescato para mí como lección aprendida y que no me, o sea, que voy a intentar realmente que no me pase más, es lo que te decía antes. Ignorar un riesgo, aunque no aparece como las estrategias en el PM Book, eso también es una decisión que tomas cuando no los valoras adecuadamente, o por lo menos los registras. Yo te digo, mira, con que los pongas por escrito, ya eso es un paso adelante, porque es la única manera de tú, sobre ese listado, comenzarte a hacer preguntas de, bueno, ¿y si pasa esto, qué hago? Pero mientras no tienes ese listado, ya puede pasar lo que sea que no vas a poder, o sea, es lo que dices tú, solo vas a estar reactivo porque no tienes nada planificado. Así. Excelente, muchísimas gracias, Diana, por este segundo punto. Vamos a la siguiente sesión donde estaremos conversando acerca de alcances, Adriana.
Sí, señor. Gestión del alcance. Seguimos en proyectos de energía renovable. En este es tu fuerte, este es tu fuerte. Este es mi fuerte. Chévere, entonces vamos a la siguiente sesión donde estaremos conversando sobre gestión de alcance en proyectos de energía renovables.